nos toca ya entrar a analizar brevemente lo que tiene que ver con la acción extraordinaria de protección. Entonces voy a permitirme igualmente compartir pantalla para empezar esta capacitación. Y bueno, primeramente quiero hacer como referencia a algunas generalidades de lo que es la acción extraordinaria de protección, cómo nace quizá en nuestro ordenamiento jurídico, específicamente en nuestra Constitución, y por supuesto después ha sido desarrollada en nuestras normas, en distintos reglamentos. Sobre todo, creo que una de las cosas más importantes de la acción extraordinaria de protección es que gran parte de cómo funciona o de cómo trabajar la admisión, el proceso de sustanciación y posterior las decisiones que adopta la Corte Constitucional están desarrollados a nivel de la jurisprudencia constitucional, es decir, a nivel de todos los fallos, pues, que emite la propia Corte Constitucional. Entonces, vale empezar diciendo que no basta con leer la Constitución, no basta con leer la Ley Orgánica de Garantías y su reglamento, porque realmente, pues, para entender el funcionamiento al día de hoy, es decir, 15 años después de la vigencia de nuestra Constitución, para entender el funcionamiento de esta acción extraordinaria de protección, pues, sin duda debemos recurrir a la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Como ya les dije, es una acción incorporada en la Constitución del año 2008, es decir, pues antes no se conocía de una acción que pueda hacer revisiones o que pueda revisar sentencias de justicia ordinaria como se incorpora en el año 2008. Bueno, pues conocíamos de la tradicional acción de amparo constitucional que hoy se equipara a la acción de protección, pues, y un poco, inclusive el desarrollo de, sabemos que la idea es la protección de los derechos, sin embargo, pues con esta acción extraordinaria de protección, una vez que se la propone, existen varias particularidades que tienen que ser analizadas, porque creo que uno de los temas principales que tenemos que considerar es que la acción extraordinaria de protección no es un nuevo recurso, eso es una de las cosas, no es un recurso adicional, y es un tema que se lo ha venido trabajando de manera reiterada, tanto en la jurisprudencia como en, digamos, los distintos espacios formativos en los cuales se habla de la acción extraordinaria de protección. Más adelante vamos a revisar a detalle. Y otra de las generalidades que me interesa que se conozca es que este es el mayor tipo de causas que maneja la Corte Constitucional. Entonces, realmente hacer como un paréntesis en este espacio para decirles que la razón real de una acción extraordinaria de protección tiene que ver con la protección, sí, de derechos después del conocimiento de un proceso. Sin embargo, el copar a la Corte Constitucional de acciones extraordinarias de protección, pues está un poco desnaturalizando el sentido propio de una Corte Constitucional, de un máximo órgano de interpretación de justicia constitucional. ¿Por qué hago este paréntesis? Porque realmente de lo que conocemos al día de hoy, la Corte Constitucional está prácticamente el 90% del trabajo de la Corte Constitucional se refiere a resolver, tanto en la fase de admisión como sustanciación, las acciones extraordinarias de protección. Y el sentido real de una Corte, pues no es eso. O sea, por ejemplo, se me ocurre, la Corte está justamente para estar verificando los actos del poder público, las normas que se crean, pues que estas no deben ser contrarias a la Constitución. Entonces, o de estar emitiendo precedentes jurisprudenciales obligatorios, que como ustedes saben es uno de las atribuciones que tiene el Pleno de la Corte Constitucional, para que tengan efectos erga omnes. Lamentablemente, como ustedes saben, la gran mayoría de las acciones extraordinarias de protección, pues tienen efectos interpartes. Y frente a ello, pues estamos quizá resolviendo, o el máximo órgano de justicia constitucional se volca a resolver estos casos que al final terminan haciendo justicia, si se quiere, a ciertas personas, sin embargo, a ciertas instituciones también. Sin embargo, pues la razón real de la Corte es mucho más grande que resolver estos casos individuales, ¿verdad? Entonces, este pequeño paréntesis lo quería realizar.
Adicionalmente, vamos a retomar esta idea que les comentaba de que la acción extraordinaria de protección no es un recurso adicional, y en ese sentido ya la Corte Constitucional desde sus inicios empezó a dar algunas ideas de por qué este no es un recurso adicional, ¿verdad? Y no es un recurso adicional, por ejemplo, nos plantea la sentencia 01209 CEP-CC de 14 de julio del 2019, nos dice: no se debe confundir a la acción extraordinaria de protección como otra instancia judicial. De ahí que la primera variable de este sistema concreto está dado por la especialización del órgano para asuntos exclusivamente constitucionales, por lo que la Corte Constitucional no puede entrar a resolver cuestiones legales. Esta parte es sumamente importante, sino que debe direccionarse al análisis de la presunta violación de derechos constitucionales y normas del debido proceso, por lo que se debe realizar una diferenciación del papel asumido frente a la justicia ordinaria. Entonces, como digo, ya la jurisprudencia inicial de la propia Corte Constitucional, pues nos empieza a dar estos acercamientos. Ahora, ¿qué nos dice la Constitución de la República del Ecuador respecto a la acción extraordinaria de protección? Digamos, esto es dentro del artículo 94, es el acercamiento o la definición que hace la Constitución frente a la creación de esta nueva acción, que es la acción extraordinaria de protección. Nos dice que procede contra sentencias u autos definitivos. Grabémonos estos dos conceptos que más adelante igual los vamos a revisar, en los que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución y se interpondrá ante la Corte Constitucional. Esto tenemos que tenerlo súper claro. El recurso procede cuando se haya agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, y a menos que la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la persona titular del derecho constitucional violentado. Entonces hay algunos elementos que yo he tratado quizá de ponerlos en distinto color, en distintos colores para ir analizando cada uno de estos conceptos que nos trae nuestra propia Constitución. Entonces, primeramente procede contra sentencias o autos definitivos. Hay particularidades específicas desarrolladas por la propia Corte Constitucional, donde, digamos, lo más problemático siempre ha sido entender qué es un auto definitivo. Y frente a ello, pues tenemos una jurisprudencia muy amplia al respecto. Ahora nos dice el recurso procederá. Claro, cuando nos dice el recurso, a veces pensamos que claro, o sea, estamos diciendo constantemente no es un recurso adicional, y digamos, este es un término que sí nos ha traído quizá un poco de confusión, pero ya a través de la jurisprudencia tenemos clarísimo pues que no es un recurso adicional, sino que se trata de una acción total y completamente nueva en el ámbito constitucional. Ahora, es residual, y esto hay que tenerlo súper claro, porque solamente podemos llegar a accionar este tipo de acción constitucional solamente cuando hemos agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios. Ahora, ¿qué entiende la Corte también por recursos ordinarios y extraordinarios? Y esto también la Corte lo ha desarrollado a nivel de su jurisprudencia, y me interesa, ya que estamos en ese tema, directamente hablar de este tema del agotamiento de los recursos. Entonces, ¿qué entiende la Corte? Son todas las acciones judiciales o recursos que tienen el mismo fin de reparar la infracción del derecho vulnerado, como la que podría proponerse en acción extraordinaria de protección. Es decir, si yo tengo, digamos, un caso en materia penal, se me ocurre, que son muchos de los casos que quizá conocen en Defensoría Pública, o que muchas de las veces en las cuales están inmersos los funcionarios del ESME. Si tengo un caso penal, como ustedes saben, tiene hasta casación. Entonces termina casación, pues muchas de las veces diremos, ok, hay una vulneración de derechos, o hubo una vulneración de derechos en el ámbito procesal, que tiene que ser conocido por la Corte Constitucional a través de una acción extraordinaria de protección. Ok, perfecto, has agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios que tenías para este fin. Entonces, elevas a la Corte Constitucional a través de una acción extraordinaria de protección, pero ahora también la Corte te dice, no solamente se trata
de los recursos quizá que tienes dentro de un proceso, sino de las acciones judiciales que que cumplirían el mismo fin que cumple la acción extraordinaria de protección. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, la sentencia 1688-14P/20 ya nos aproxima a esta intención, digamos, de que no necesariamente solo agotar recursos, sino también todas aquellas acciones judiciales que podrían tener el mismo fin de la acción extraordinaria de protección. Y, por ejemplo, nos dice, la acción de nulidad de sentencia ejecutoriada es una acción judicial que, por ejemplo, podría tener el mismo fin que tiene la acción extraordinaria de protección. Por ejemplo, si yo me doy cuenta que hay un proceso en donde no hubo una correcta citación, pues se puede accionar una acción de nulidad de sentencia ejecutoriada. ¿Esto qué quiere decir? No necesariamente el agotamiento de recursos quiere decir terminar en casación. Pues si existe otra acción judicial que yo puedo accionar y que cumple quizá el mismo efecto que en su momento cumpliría la acción extraordinaria de protección, pues no es necesario llegar a la Corte Constitucional. Porque ¿qué te va a responder la Corte Constitucional? Que no has agotado todos los recursos que tenías a tu haber para poder llegar a la Corte Constitucional. ¿Qué queremos decir con esto? Que no siempre debemos pensar en la Corte Constitucional como, digamos, nuestra última esperanza, si se quiere, para poder resolver determinada cuestión jurídica. Entonces, esto es un poco invitarles, para que la Corte nos reflexiona sobre este tema, y es porque simplemente es necesario dar a la función judicial la posibilidad de remediar las posibles vulneraciones de derechos. No solo la Corte Constitucional está habilitada para ello, sino que la propia función judicial puede hacerlo. Entonces, esto es como una primera idea de este tema del agotamiento de recursos, que no es menos importante, por supuesto. Ahora, hay otro tema importante que la propia definición de acción extraordinaria de protección de la Constitución nos invita a revisar, y es en este caso, quisiera referir específicamente a lo que tiene que ver con que cabe la acción extraordinaria de protección contra sentencias o autos definitivos. Esto es lo que nos dice la propia definición de la Constitución, pero además, pues, digamos, son conceptos que se recogen a través de toda la jurisprudencia. Ahora, quizá en sentencias ejecutoriadas no tenemos mayor problema. Entendemos cuando una sentencia pues ya se tiene que ejecutar y posteriormente pues tiene este rango de sentencia, no nos causa mayor problema. Pero realmente el problema a nivel de la jurisprudencia ha sido referirnos a qué es un auto definitivo. Y para ello hay dos sentencias importantísimas que se tienen que revisar para entender qué es un auto definitivo. La sentencia 153414EP/19 y la sentencia 150214EP/19. Y frente a ello, digamos resumido, la Corte Constitucional habla de auto definitivo específicamente cuando este auto definitivo es considerado cuando pone fin al proceso con dos aspectos específicos: si crea cosa juzgada material o si impide la continuación de un nuevo juicio o el inicio de uno nuevo, o si causa un gravamen irreparable. Entonces, les leo un poquito el extracto. Nos dice, con respecto al requisito de que el acto impugnado sea una sentencia, un auto definitivo o una resolución con fuerza de sentencia, esta Corte ha considerado que un auto definitivo es aquel que pone fin al proceso del que emana. Un auto que pone fin al proceso es aquel que se pronuncia de manera definitiva sobre la materialidad de las pretensiones, causando cosa juzgada material o sustancial, y aquel que previo a pronunciarse sobre el fondo de las pretensiones impide que el proceso continúe y que las pretensiones puedan ser discutidas en otro proceso. Entonces aquí la Corte nos dice, solo si te encuentras frente a este caso específico tendrías un auto definitivo y por lo tanto podrías presentar una acción extraordinaria de protección. Ahora nos dicen, adicionalmente también podría ser objeto de acción extraordinaria de protección
ojo a esta parte, ¿no? De manera excepcional y cuando la Corte Constitucional de oficio lo considere procedente, los autos que, sin cumplir las características que hemos señalado anteriormente, causan un gravamen irreparable. Y la Corte seguidamente dice, ok, a ver, vamos a definir qué es gravamen irreparable y la Corte considera que es el auto que genera una vulneración de derechos constitucionales que no puede ser reparada a través de otro mecanismo procesal. Hay muchas particularidades desarrolladas en esta, digamos, en este párrafo quizá nos entrega muchos aspectos jurídicos que tienen que ser analizados. Pero una de las cosas igual, un poco para ir haciendo paréntesis, que a mí me llama la atención y que de hecho lo he escuchado en muchos foros de constitucionalistas, y es justamente esta posibilidad, quizá de que cuando hablamos de que la Corte puede entrar a revisar aquellos casos donde se considera que el auto definitivo causa un gravamen irreparable, pues es una potestad absoluta de la Corte. La Corte misma, a través de su jurisprudencia, ha dicho, como máximo órgano de la justicia constitucional, pues estoy habilitado para, en caso de considerar que existe un gravamen irreparable, pues poder revisar el caso y que sea, y digamos que pueda ser objeto de acción extraordinaria de protección. Entonces, les dejo esta información. ¿Creen ustedes que más adelante lo podríamos discutir? Podría prestarse quizá para una posible arbitrariedad de la Corte Constitucional a decir, bueno, esto sí considero que es un auto definitivo porque causa gravamen irreparable o no lo considero. Pues, como digo, la propia Corte ha dicho que esto es esto es una atribución que tiene específicamente la Corte Constitucional, el Pleno de la Corte Constitucional. Entonces, lo podríamos discutir más adelante. Ok, vamos a revisar un tema que también creo que no es menor, digamos, es un requisito que se tiene que cumplir sin duda y que tenemos que revisar, que es el tema de la legitimación activa. Entonces, el artículo 59 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales nos habla de que la acción extraordinaria de protección puede ser interpuesta por cualquier persona o grupo de personas que han o hayan debido ser parte del proceso por sí mismas o por medio de un procurador judicial. Aquí, digamos, esta definición quizá de quién entra a ser legitimado activo es bastante amplia en acción extraordinaria de protección. Al parecer, pues no es muy dificultosa de entenderlo. Sin embargo, es importante que, sobre todo entendiendo que estamos funcionarios públicos presentes en esta capacitación, que uno de los temas que se ha trabajado en acción extraordinaria de protección es saber si el Estado es parte procesal. Y por supuesto, que todos tenemos la respuesta, el Estado puede ser es parte procesal sin duda, y el Estado sí puede accionar o sí puede presentar una acción extraordinaria de protección. Sin embargo, pese a que el Estado o las instituciones del Estado están habilitadas para presentar acciones extraordinarias de protección, es necesario revisar la jurisprudencia, específicamente en este caso, la sentencia 282-13 JP/19, que se refiere al contenido procesal de derechos invocables por cualquier persona jurídica. Y frente a ello, esta es como la primera parte, esta sentencia en la cual nos dice, bueno, cualquier persona jurídica puede presentar acción extraordinaria de protección, pero siempre que se refiera al contenido procesal de los derechos. Y más adelante, en la sentencia 838-12-P/19, ya la Corte Constitucional se refiere específicamente a la legitimación excepcional que tiene el Estado o las instituciones del Estado para presentar acciones extraordinarias de protección. Y aquí la Corte vuelve a hacer hincapié en esto que ya dijo en la anterior sentencia y en que efectivamente puede ser legitimado activo el Estado siempre que se alegue la vulneración de derechos en su dimensión procesal o relacionados con su actividad definitoria.
Para ello vamos a leer brevemente qué nos dice la Corte en los párrafos 23 y 24 de esta sentencia para entender de esta excepcionalidad que plantea la Corte frente a la AEP. Entonces, la Corte dice, las excepciones también operan en el caso de la Defensoría del Pueblo, órgano que según el artículo 215 de la Constitución tiene como función la protección y tutela y defensa de los derechos de los ecuatorianas y ecuatorianos. Es decir, la Corte es consciente de que la Defensoría del Pueblo no necesariamente puede activar o presentar una acción extraordinaria de protección, porque inclusive escuchaba lo que decía Damián hace poco, que la razón de ser de la Defensoría del Pueblo es justamente velar por la protección de los derechos de las personas. Entonces, mal haría la Corte Constitucional en no pues poner esta excepción a las instituciones del Estado, entendiendo que la función de la Defensoría del Pueblo o su actividad definitoria tiene que ver justamente con la tutela y derechos de las personas, y frente a ello, pues ellos, al menos la Defensoría del Pueblo, no solamente podrían alegar vulneraciones de derechos en la dimensión procesal. Y avanzando, la Corte Constitucional nos dice, las entidades públicas podrán actuar como legitimados activos en procesos de acción extraordinaria de protección solo de manera excepcional, cuando se esgrima una vulneración a derechos de protección, insistimos, en su dimensión procesal, o en el caso de ciertas instituciones, cuando los derechos que aleguen estén relacionados a su actividad definitoria y, por lo tanto, reconocidos en la Constitución, como el caso de la Defensoría del Pueblo, que ya lo revisamos previamente. Entonces, la conclusión de esta parte de legitimación activa para instituciones del Estado es justamente que no se puede, pues, la legitimación no está dada para, por ejemplo, decir que el SNAI presente una acción extraordinaria de protección diciendo que se le ha vulnerado el derecho a la salud, ¿verdad? No habría forma de que se sustente que una institución del Estado, pues, ingrese con esa alegación de presunta vulneración de derechos, pues a las instituciones les corresponde alegar únicamente la presunta vulneración de derechos en la dimensión procesal. Entonces, esa es esta legitimación excepcional que nos plantea la propia Corte Constitucional a través de su jurisprudencia. Entonces, hemos hablado brevemente, ¿no? ¿Qué necesito para llegar en acción extraordinaria de protección a la Corte Constitucional? En primer lugar, entender que existe una particularidad cuando hablamos de agotamiento de recursos, ¿verdad? No es, yo les decía, no es solamente pensar que la Corte Constitucional está pensada para remediar problemas de vulneración de derechos, pues, sino que pueden existir otros remedios judiciales que no necesariamente implican activar la vía constitucional o activar la acción extraordinaria de protección. Por otro lado, un poco tener esta claridad de cuáles son estas sentencias o autos definitivos que son objeto de acción de protección, de acción extraordinaria de protección, disculpa. Por ejemplo, pasa mucho en la Corte Constitucional y al día de hoy la Corte ha sido súper empática a través de su jurisprudencia de que, por ejemplo, no caben acciones extraordinarias de protección en procesos de alimentos, porque la Corte ha dicho, o sea, digamos, un incidente de alza o de rebaja de pensión, pues es un incidente que todo el tiempo se lo puede proponer, ¿verdad? Entonces, y digamos el remedio o las presuntas vulneraciones de derechos que se podrían presentar en un caso como este, pues se lo puede resolver presentando un nuevo incidente ante el mismo juez que conoce la causa. Entonces, definitivamente la Corte ha dicho y ha sido enfática, no cabe acción extraordinaria de protección y pues existe esa claridad. Pero asimismo, como les digo, ya existe muchísima jurisprudencia y nosotros tenemos que estar muy conscientes de si el auto o sentencia que vamos a impugnar a través de una acción extraordinaria de protección es o no objeto. Entonces hablamos de agotamiento de recursos, de que sea objeto y por supuesto, por otro lado, pues considerar el tema de legitimación activa, de qué tipos de derechos, cómo estoy accionando. Estoy accionando como persona natural o como una persona jurídica o como una institución del Estado, que también es importante considerar dentro de una acción extraordinaria de protección. Y otra cosa que me parece importante, y bueno, creo que
realmente podríamos revisar brevemente qué es el término para accionar. Como ustedes saben, posterior a el término que nos plantea la propia Ley Orgánica de Garantía son 20 días. Y esto, la ley nos dice, contados desde la notificación de la decisión judicial a la que se imputa la violación del derecho constitucional, para quienes fueron parte y para quienes debieron serlo, el término correrá desde que tuvieron conocimiento de la providencia. Entonces, también considerar siempre el término, porque pues si fallamos en el término simplemente no podremos llegar, o la Corte Constitucional lo único que hará es decir, usted no presentó la acción extraordinaria en el término adecuado, y pues ahí acabó el proceso. Entonces, conociendo un poco estas particularidades que hemos mencionado previamente, una vez que pues, realizamos o el rato que empezamos a realizar la demanda de acción extraordinaria de protección, es necesario tener la claridad de que esta es quizá una de las acciones tratadas o desarrolladas en la Constitución, yo diría que una de las más formales. Sí, porque realmente tiene un proceso de admisión, como muchos sabrán, y además, una vez que pasamos este proceso de admisión, pues ya entramos a la fase de sustanciación, que es justamente cuando ya el juez entra a revisar las pretensiones de la acción extraordinaria de protección como tal y las posibles vulneraciones de derecho. ¿Qué pasa? La propia Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales plantea 8 requisitos en el artículo 62 que van a ser revisados por la Corte Constitucional para admitir o inadmitir esta acción. No es, a ver, inicialmente creo que en esta idea desesperada de llegar a la Corte Constitucional, muchas personas, instituciones empezaron a presentar las acciones extraordinarias de protección ante la Corte Constitucional, pero haciendo breves referencias o muy someras referencias al cumplimiento de estos 8 requisitos planteados por la Ley Orgánica de Garantías. Al día de hoy, ojo, como les digo, 15 años después de tener una Constitución, pues existen más claridades quizá, y por lo tanto quizá mucho más formalidades al momento de admitir una acción extraordinaria de protección por parte de la Corte Constitucional. ¿Por qué les digo esto? Pues porque la Corte ya se ha pronunciado sobre cada uno, o sobre qué significa o qué es lo que tenemos que hacer para la admisión de una acción extraordinaria de protección, sobre cada uno de estos requisitos, cómo funciona, qué es lo que se espera inclusive de la persona demandante o de la institución demandante, ¿verdad? Y como les decía, creo que este es el rato que avanzamos la fase de admisión o que superamos la fase de admisión, pues ya podríamos tener la esperanza de poder obtener una sentencia ya en fase de sustanciación y posterior, pues que se nos notifique una decisión por parte de la Corte Constitucional. Hoy en día, yo diría que la Corte Constitucional, o al menos a partir de la conformación de jueces del año 2019, ha sido mucho más estricta en los procesos de admisión. Es conocido por muchos de ustedes, quienes laboran en este ámbito, o quienes litigan en el ámbito constitucional, que pues de aproximadamente 50 demandas de acción extraordinaria de protección que llegan a la Corte, se admiten aproximadamente 5 o 6. Entonces, digamos, el porcentaje de admisión de quienes pasan esta primera fase de revisión de requisitos, yo diría que es del 100%, se aprueban o ingresan, pasan esta fase un 10%, porque se requiere un tecnicismo jurídico constitucional interesante, importante. Entonces, brevemente vamos a revisar qué exige qué se exige en la ley orgánica para poder pasar esta primera fase, que es la fase de admisión. En primer lugar, por ejemplo, la ley nos dice la demanda de acción extraordinaria de protección debe existir un argumento claro sobre el derecho violado y la relación directa e inmediata por acción u omisión de la autoridad judicial, con independencia de los hechos, que dieron lugar al proceso. Entonces, aquí la Corte un poco lo que nos intenta es decir, a ver,
hay que tener una línea lógica de lo que se está diciendo y por qué se está proponiendo la acción extraordinaria de protección. Eso es como una primera invitación que nos hace la Corte. Y para este requisito número 1, la Corte ya ha desarrollado jurisprudencia, porque ¿qué es un argumento claro? Creo que esa es una de las cosas más importantes que tenemos que considerar. En la sentencia número 1967-14-T/20, ya la Corte se pronuncia específicamente y justamente por, como les decía, por esta cantidad inmensa en la cual la Corte conocía demasiados casos de acción extraordinaria y justamente pues no podía, quizá lo que estaba pasando es rechazo tras rechazo. Entonces la Corte decide, a ver, a través de jurisprudencia vamos a pronunciarnos sobre qué significa o qué es un cargo con argumentación completa, que específicamente se refiere a este requisito 1 del cual estamos hablando del artículo 62. Entonces la Corte en esta sentencia habla de que un cargo, para que tenga argumentación completa o la Corte considere que tiene argumentación completa, necesita cumplir al menos 3 elementos, ¿sí? Entonces yo insisto en esto y en la necesidad de revisar la jurisprudencia, porque la Corte, el rato que ingresa a revisar los argumentos de la demanda de acción extraordinaria de protección, si no cumple estos 3 elementos, lo rechaza enseguida. Y por eso es necesaria esta técnica o este aprendizaje de la argumentación jurídica que ya nos exige la actual Corte Constitucional. Entonces, ¿cuáles son estos 3 elementos específicos de los cuales nos habla la jurisprudencia? En primer lugar, la Corte nos dice, a ver, necesitamos una tesis o conclusión en la que se afirme cuál es el derecho fundamental cuya vulneración se acusa. Es decir, básicamente, necesito tener la claridad del derecho violado. En las palabras del artículo 62.1. Ojo, que todo el tiempo esta sentencia hace referencia al 62.1. Tampoco lo que la Corte dice, a ver, te estoy ayudando a que cumplas el 62.1. Vas a cumplir el 62.1 siempre que cumplas con estos 3 elementos que se refieren a una argumentación completa. Entonces, en primer lugar, tener la claridad de la identificación del derecho violado. En segundo lugar, la Corte dice una base fáctica consistente en el señalamiento de cuál es la acción u omisión judicial de la autoridad judicial referida nuevamente al 62.1, cuya consecuencia habría sido la vulneración del derecho fundamental. Tal acción u omisión deberá ser naturalmente un aspecto del acto judicial objeto de la acción. Retomamos. Entonces, he identificado el derecho violado. Lo posterior a la identificación del derecho violado, es decir, a ver, de este extracto de sentencia o de este extracto del auto, la violación del derecho que estoy alegando se encuentra aquí. Específicamente yo le digo a la Corte Constitucional, aquí en este extracto o aquí en esta parte específica es donde se encuentra la vulneración del derecho a la motivación. ¿Ya? Entonces, voy cumpliendo con este requisito de argumentación completa. Y tercero, la Corte dice, una vez que haces este proceso, pues lo que sigue es que se justifique o que haya una justificación jurídica que muestre por qué la acción u omisión judicial que revisamos en la parte 2, acusada vulnera el derecho fundamental en forma directa o inmediata. ¿Sí? Entonces, en la tercera parte de este argumento le voy a decir a la Corte por qué este extracto, por qué esta parte de la sentencia, por qué esta actuación del juez o por qué esta omisión de la autoridad judicial trae o genera la violación de determinado derecho. Entonces le voy a justificar por qué de manera directa e inmediata estas acciones judiciales acarrean la vulneración de derechos alegados. Entonces, la Corte ya nos ha dicho, o sea, cumplimos estos 3 elementos y se entiende cumplir el 62.1 de la ley, de los requisitos para la admisión de una acción extraordinaria de protección. Ahora, digamos que decirlo resulta bastante fácil si se quiere, pero pues ya llevarlo a un proceso específico requiere, yo diría que primero un proceso de
entender específicamente cómo se llevó el caso, cuáles fueron estas fallas que ustedes como operadores de justicia o como abogados litigantes, patrocinadores, pues consideran estas vulneraciones de derechos constitucionales que se podría detectar para presentar una acción extraordinaria de protección. Yo sí quiero igualmente volver a hacer un paréntesis en este espacio, y es que hay un uso indiscriminado de acciones extraordinarias de protección que muchas de las veces inclusive viene de las propias instituciones del Estado. Ustedes sabrán que hace poco, si mal no recuerdo, el mes pasado, la Corte Constitucional hizo un severo llamado de atención a una institución del Estado, si mal no recuerdo, la SENAE, en el cual les dijo, están haciendo un uso abusivo de la acción extraordinaria de protección. O sea, pierde la SENAE acción extraordinaria. O sea, todos los procesos. ¿Y qué es lo que está sucediendo? No existe un verdadero cargo argumentativo que la Corte ha exigido. Entonces, ¿qué hace que la Corte se desborde de trabajo? Ojo, de la acción de una propia institución del Estado. Y muchas de las veces lo que hacen es utilizar plantillas. Entonces ya los abogados de patrocinio de las instituciones tienen la misma plantilla y lo que hacen es un poco revisar la sentencia, moverle algunas cositas, traerse un extracto de la sentencia y decir que hubo vulneración de derechos por cumplir muchas de las veces. Entonces no hay una real o un real proceso de revisión del proceso judicial de justicia ordinaria para poder llegar a acción extraordinaria de protección. Entonces tengamos mucho cuidado con este uso indiscriminado de acción extraordinaria de protección que ya le pasó factura a una de nuestras instituciones del Estado, porque como digo, cuando yo les decía la acción extraordinaria de protección es una de las acciones más formales, pues es justamente porque existen requisitos específicos que deben ser cumplidos a cabalidad por quienes intentan llegar a través de una acción extraordinaria de protección a la Corte Constitucional. Eso por un lado. Y ojo, que solo estamos revisando el requisito número 1 que nos exige la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pues porque existen otros 7, ¿sí? En total son 8. Pues vamos a revisar brevemente, ¿no? Porque realmente no nos alcanza el tiempo, pero para mí una de las cosas más importantes es justamente esta idea de cómo argumentar de manera clara o cómo hacer un cargo completo que nos ha dicho la Corte Constitucional para presentar una extraordinaria protección. Ahora, otra cosa que nos dice la Corte, y vamos a ir resumiendo brevemente, es que el recurrente argumente justificadamente la relevancia constitucional del problema jurídico y de la pretensión. Ojo, muchas de las veces, y cuando habla la Corte de relevancia constitucional, es que tenemos que referirnos y quedarnos siempre en el espacio de la vulneración de derechos. Esa es la relevancia constitucional, porque muchas personas, y por ejemplo, esto es lo que pasa cuando hablamos, voy a tomar el 3 y el 4. El 3 nos dice, la acción extraordinaria no puede agotarse en la consideración de lo injusto equivocado de la sentencia, pero además no se puede sustentar en la falta de aplicación o errónea aplicación de la ley. Ya, porque esto no le compete a la Corte Constitucional. La errónea aplicación de la ley está para la Corte Nacional de Justicia, ¿verdad? En otro tipo de proceso. Entonces, la Corte no entra a revisar los aspectos de legalidad, ya no entra a revisar. Y otra cosa que también es importante es no podemos desarrollar una acción extraordinaria de protección sobre la base de una queja, ¿ya? Sí, porque no me parece la decisión, porque el juez no actuó bien. Entonces, cuando empezamos a través de la acción extraordinaria de protección a quejarnos, pues ese es una causal de inadmisión. Y por quejarnos nos van a inadmitir por la causal 3, porque estuvo injusto, no. Entonces, por eso yo hago hincapié en este requisito número 1. Tampoco la Corte Constitucional está para entrar a revisar la apreciación de la prueba. Y esto pasa constantemente. La Corte Constitucional, que muchas demandas dicen, sí, pero es que yo presenté tal prueba y el juez no la consideró, no la apreció bien. Entonces, todas esas alegaciones es inadmisión. ¿Por qué la acción extraordinaria de protección no está para eso? Y ahí retomamos esta idea de que no es un recurso adicional. La Corte Constitucional no entra a ver el fondo del proceso o las alegaciones de los hechos, sino las presuntas vulneraciones que se pudieron haber cometido por la autoridad judicial durante el proceso. ¿Sí? Eso tenemos que tenerlo bastante claro.
Ahora, otras de las consideraciones, como yo les decía, que no es menos importante el término de los 20 días que nos da la Corte para accionar. Si no se cumple el término de los 20 días, pues enseguida habrá una inadmisión. También esta idea de que no se plantee contradecisiones del TCE durante el periodo electoral y que al admitir un recurso extraordinario de protección, la Corte tenga la claridad de que va a solventar una violación grave de derechos, establecer precedentes judiciales, corregir inobservancia de precedentes y sentenciar sobre asuntos de trascendencia nacional. Y sí, es importante, no es menos importante, o sea, a veces parece bla, 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 ¿no? El artículo 62.8. Como que al final, digamos, esta justificación de que sí, de que es una violación grave de derechos, digamos, la Corte debe entrar a revisar la acción extraordinaria de protección, pues no es tan así. Porque finalmente lo que yo les decía al inicio, la real función de una, de una Corte constitucional o de un organismo de máximo órgano de interpretación constitucional es justamente el poder generar sentencias o el poder generar jurisprudencia que tenga efectos delegables. Entonces, un poco este artículo, este requisito de admisión del artículo 62.8 busca eso. O sea, lo que dice es, ok, yo cuando admito un caso de acción extraordinaria de protección, necesito como Corte Constitucional saber que voy a corregir un precedente establecido, que voy a corregir quizá la inobservancia de un precedente que como Corte Constitucional, ya lo dije, y no se cumplió, o que simplemente a través de este caso voy a poder desarrollar precedente jurisprudencial. Entonces, no, como les digo, no es menos importante este requisito de admisión 8 y por eso estamos llamados, una, a presentar demandas de acciones extraordinarias de protección con argumentos jurídicos sólidos, válidos, que permitan causar un impacto real en la vida de las personas en la sociedad. Y bueno, esa es un poco la primera parte que quería exponer cuando hablamos de un proceso de admisión. Ahora, superada la fase de admisión, lo siguiente es la fase de sustanciación. Y aquí también hay otra particularidad emitida por la Corte Constitucional, y es que lo que entendemos muchos de nosotros es que el rato que nos admiten o que en su momento nos admitieron una acción extraordinaria de protección, pues no hay nada que hacer porque la Corte sin duda tiene que entrar a sustanciar el caso, es decir, entrar a revisar ya las presuntas vulneraciones de derechos y emitir una sentencia. En efecto es así, en efecto el rato que se pasó una admisión, pues la Corte tiene que pronunciarse a través de una sentencia. Ahora, hay una excepcionalidad planteada por la Corte Constitucional. Y es que sin duda, como ustedes saben, no se puede volver a revisar la admisión, ya lo estamos diciendo. La Corte nos ha dicho, sí, pero hay algunas excepciones. ¿Y por qué? Porque pasó, al menos a través de con la conformación de jueces a partir del año 2019, que pues ellos heredaron muchos casos que en su momento fueron admitidos y que ya en la fase de sustanciación, cuando se entró ya a resolver los casos, se dieron cuenta que muchos de ellos fueron admitidos sin haber sido objeto de acción extraordinaria de protección, que es lo que hablábamos al inicio, o sin haberse realizado una real falta de agotamiento de recursos, y pues que en sustanciación, si no se cumplió este requisito previo, pese a que fueron admitidas, pues no se podía, ya la Corte Constitucional dijo, si no era objeto y no o no hubo un real agotamiento de recursos, yo no voy a entrar a revisar la presunta vulneración de derechos, porque simplemente pues estas demandas no tuvieron que haber sido admitidas. Y además la Corte dice que existe otra excepcionalidad, y es que si existe un caso que pese a no ser objeto o que no se ha agotado o que no ha habido agotamiento de recursos, solo si la CC considera que existe un gravamen irreparable, la Corte pues puede entrar a revisar. Volvemos nuevamente a este caso. Ojo, estamos en la fase de sustanciación, ¿sí? Entonces, como yo les decía, la idea general es que si paso admisión, pues entro a tener una sentencia de la Corte. La respuesta es sí.
pero no siempre sobre el fondo de las pretensiones planteadas o sobre las presuntas vulneraciones. Porque si la Corte detectó que no era objeto o que realmente no hubo una real falta de agotamiento de recursos, perdón, no hubo un real agotamiento de recursos, pues simplemente en ese caso la Corte sí va a resolver a través de una sentencia, pero lo que va a decir es, no se cumplió en su momento con estos requisitos y por lo tanto, pues no existe un pronunciamiento como tal, ¿sí? Se rechaza la demanda. Y volvemos nuevamente a este caso del cual hablábamos de que pues existe la posibilidad de que la Corte sí revise el caso cuando considere que pese a no ser objeto y pese a no haber agotado los recursos, existe un gravamen irreparable, que en su momento ya lo trabajó la Corte Constitucional. Entonces, esto en la fase de sustanciación. Adicionalmente, hay un tema importante que igual ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que es estas sentencias que permiten realizar un control de fondo o control de mérito. ¿Sí? Para ello es importante que se revise dos sentencias específicas. Las sentencias son la 1162-12P/19, que nos habla de esta excepcionalidad que tiene la Corte Constitucional para de oficio y solo en garantías jurisdiccionales, ojo, no es en todos los casos, solo en procesos que llegan a la Corte conocidos a través de garantías jurisdiccionales se puede hacer un control de fondo o mérito. Ya que es un control de fondo, es actuar como juez de instancia. Básicamente, es como que la acción de protección, me invento, siendo una garantía jurisdiccional, pues vuelva a ser conocida por la Corte Constitucional desde cero. Ese es el control de mérito. Ahora, ¿cuándo la Corte entra a hacer control de fondo o mérito? La sentencia 176-14P/19 nos da los parámetros para que la Corte pueda hacer control de fondo o mérito. Y nos dice que necesitamos 4 requisitos. El primero es si el acto impugnado vulnera derechos. Es decir, básicamente lo que necesitamos es que prospere la acción extraordinaria de protección. Y es que se detecte que en efecto ya en esta fase de sustanciación hubo una vulneración de derechos. Que prima facie exista vulneración en el fondo, es decir, actuando ya como juez de instancia, se detecte una presunta vulneración en el fondo de la resolución del caso. Otro de los elementos que nos exige la Corte es que el caso no haya sido seleccionado por la propia Corte Constitucional, porque esto lo que haría es que después pues se resuelva un caso encima de otro y eso es un poco lo que tiene que evitar la Corte Constitucional. Entonces se revisa que el caso no haya sido seleccionado y lo siguiente es que el caso sea grave, novedoso, relevante o contrario a precedentes. Este punto 4 es muy relacionado al requisito de admisión del 62.8 que hablábamos hace poco. Es justamente esta importancia de que la Corte Constitucional empiece a generar o desarrolle precedentes jurisprudenciales que sean vinculantes para todos, ¿sí? Entonces, esta es, repito, una excepcionalidad en donde la Corte puede actuar como juez de instancia, entrar a resolver todo el caso, actuar como juez de instancia, pero siempre que se cumplan estas excepcionalidades y pues ya para quizá revisar más a fondo cómo funciona esto, les dejo los números de las sentencias para que puedan revisarlos más adelante. Ahora, pasada la admisión, pasada la sustanciación, es necesario pues que la Corte Constitucional emita su decisión a través de una sentencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué resuelve la Corte? Lo que resuelve la Corte básicamente es decir si existe o no existe vulneración de derechos. Y como sabemos desde el inicio, esa es nuestra pretensión a través de la acción extraordinaria de protección. Y después, lógicamente, en caso de que exista vulneración de derechos, la Corte establece, y digamos, la figura típica de reparación que utiliza la Corte Constitucional en acción extraordinaria de protección es el reenvío. Y es que, como ustedes saben, a partir de la identificación de la presunta vulneración de derechos, el juez o el pleno de la Corte Constitucional a través de su sentencia pide que se regrese o que se retrotraiga el proceso hasta el momento exacto en el cual se
realizó o se produjo la vulneración de derechos. Eso es un tema sumamente importante, que usualmente, pues, como les digo, la Corte lo que hace es la reparación, resolverla a través de un reenvío. ¿Por qué? Porque la Corte es consciente de que como no, una acción extraordinaria de protección no es un recurso adicional, ellos no pueden actuar resolviendo el caso, sino pidiendo que los mismos jueces, que unos nuevos jueces, pero ya en justicia ordinaria, pues quienes son los competentes para resolver estos casos puedan resolver este reenvío, ¿verdad? Existe la excepcionalidad, como ya les comenté, en casos de sentencias de control de mérito o sentencias de revisión del fondo que están establecidas en estas sentencias previamente indicadas. Ahora, hay una cosa importante y es que ha pasado muchas veces que la propia Corte Constitucional en la sentencia 576-13P/20 ha dicho que la propia sentencia emitida constituye ya una forma de reparación. Es decir, tener una sentencia de la Corte Constitucional o del Pleno de la Corte es ya una forma de reparación y la Corte pues ha sido reiteradamente lo ha indicado. En la sentencia 85-14P/20 se refiere un poco a esta idea de que muchas de las veces en justicia ordinaria, cuando están resolviendo una acción constitucional, por ejemplo, una acción de protección, existen retardos injustificados en la resolución de determinadas garantías jurisdiccionales. Y lo que nos dice la Corte en este caso específico, la mejor manera de reparar, no es revocar la sentencia, sino lo mejor es hacer una reparación económica. Porque a veces ha pasado mucho tiempo, ya no tiene sentido que revoquen la sentencia vulneratoria de derechos, porque me invento, el accionante inclusive puede que ya ni siquiera esté vivo. Entonces, muchas de esas cosas, pues la Corte ha dicho, a ver, tenemos que pensar en reparaciones económicas. Entonces, eso, en resumen, creo que he respetado el tiempo. Un poco ciertas pinceladas o ciertas particularidades del funcionamiento de la acción extraordinaria de protección. Insisto en esta idea de que es la acción más formal que tiene nuestro ordenamiento jurídico en materia constitucional. Exige el cumplimiento estricto, a carta cabal, si se quiere, de estos requisitos de admisión establecidos en el artículo 62. Es necesario acudir a la jurisprudencia desarrollada por la Corte Constitucional para entender el funcionamiento del objeto, del agotamiento de los recursos, de la legitimación y, digamos, de los cambios constantes que el propio Pleno de la Corte Constitucional puede entregar para quienes están litigando o para quienes se encuentran trabajando en temas de acciones, en materia constitucional. Hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Tanya Torres, directora de la Escuela Defensorial. Si tenemos preguntas, por favor, que le podamos hacer a la doctora. Podemos levantar la mano para activarles el micrófono. De esta manera agradecemos a las autoridades presentes, a las y los expositores, quienes nos brindaron sus conocimientos en este evento académico, así como a los demás asistentes por su importante participación en esta jornada de aprendizaje. Les vamos a enviar el link para que por favor puedan registrar su asistencia y les recordamos que solamente a través de este link podemos generar el tema de los certificados. Y les esperamos el día de mañana, miércoles 12 de julio, a las 9 de la mañana, con el mismo link del día de hoy y por este medio virtual. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube. Se cargarán todas las capacitaciones que realiza la Escuela Defensorial. Buenas tardes con todas y todos. Perdón, solo quiero hacer una intervención final. Como ustedes saben, este curso estaba pensado que se termine a las 5 de la tarde. Lamentablemente, uno de nuestros ponentes
que litiga en materia constitucional, tuvo una audiencia que se alargó. Entonces él me ha pedido que por favor les extienda las disculpas del caso, porque no pudo presentarse sin audiencia. En todo caso, yo les comento que el doctor Marcelo Guerra se refirió la semana pasada al tema de la acción de habeas data versus la acción de acceso a la información pública, que entiendo que es un tema que igual es de su interés. Y en ese sentido, nosotros desde la Escuela Defensorial podríamos proporcionarles la grabación de la intervención del doctor Guerra, como digo, la semana pasada con sus colegas, para que no se pierda, digamos, también esta capacitación que es importante. Entonces vamos a compartir igual con la persona que está a cargo en SNAI para que pueda enviarles, y una vez más, como les digo, nos han pedido que podamos extender estas disculpas, porque en efecto estaba pensado hasta las 5, pero nos tocó tratar de adelantar. No, sigue en audiencia, me dice que no, lamentablemente no avanza. Muchísimas gracias. Aquí la intervención, que tengan una buena tarde. Hasta luego. Nos vemos mañana.